En el siglo XVIII, los territorios de Norteamérica todavía se hallaban en proceso de exploración y colonización por periódicas corrientes migratorias de pioneros. La familia Lincoln era originaria de Hingham, Inglaterra. Tras llegar a la costa este del nuevo continente, la familia Lincoln siguió el flujo general hacia el oeste con cada nueva generación. Thomas Lincoln, un joven obrero itinerante, falto de instrucción y sin ningún tipo de educación, optó por permanecer en el estado de Kentucky durante un tiempo, mientras sus numerosos hermanos continuaban su marcha hacia el oeste. Allí, en la madurez de su vida, se estableció en Elizabethtown, en el condado de Hardin. Evitó participar en la vida social de la comunidad y trabajó como carpintero y agricultor, pero pocos ahorros obtuvo de ambas ocupaciones. En 1806 se casó con Nancy Hanks. Ella tampoco había recibido ningún tipo de instrucción, aunque era superior a Thomas intelectualmente. Se mudaron a una cabaña de madera situada a unos 5 kilómetros al sur de Hodgens Mill, en una zona conocida como la Granja Primavera, y que daba testimonio de la conocida ineptitud de Thomas para elegir buenas tierras. Allí, 3 años más tarde, el 12 de febrero de 1809, Nancy dio a luz a un niño, a quien llamó Abraham. Thomas Lincoln, a veces denominado Thomas el Inestable, continuó mudándose de casa con frecuencia. Pero durante la mayor parte de su niñez, al menos hasta los 7 años, su hijo Abraham vivió en un pintoresco lugar llamado Knob Creek, a unos 12 kilómetros de su lugar de nacimiento. La impresionante belleza natural de los rústicos paisajes de Kentucky, una región de montañas rocosas, árboles de madera noble y arroyos cristalinos, se grabó de modo permanente en la mente del joven Abraham y permaneció siempre presente en sus recuerdos. La vida que llevó allí fue la típica de un sencillo muchacho de pueblo, combinando las aventuras infantiles con sus tareas cotidianas en la granja. Allí recibió los primeros fundamentos de su instrucción. Le enseñaron a leer, a escribir y a calcular la regla de 3. Y allí también nació su hermana Sarah. En 1816 la familia se mudó a los bosques de Indiana. Se instalaron en el distrito de Pigeon Creek, que más tarde se denominaría Condado de Spencer. Su primer invierno transcurrió en una mísera chabola. Pero antes de la llegada del siguiente invierno, Thomas había construido una cabaña de madera mucho más acogedora. Entonces Betsy y Thomas Sparrow, los padres adoptivos de la madre de Abraham, y su hermano Dennis Hanks se fueron a vivir con ellos. Todos se alimentaban de lo que les ofrecía la tierra y comían frutos, bayas y animales salvajes que cazaban. Pero muy pronto apareció lo que los colonos llamaban la enfermedad de la leche. Betsy y Thomas Sparrow fallecieron. Poco después, la madre de Abraham, Nancy, que había cuidado a los enfermos, también murió. Del mismo modo que la primera adolescencia de Abraham evoca las clásicas experiencias de los habitantes del Medio Oeste, la vida de su madre, por desgracia, recuerda a la de muchas mujeres pioneras en América. Thomas Lincoln volvió a casarse con Sarah Johnston, quien, al contar con 3 hijos, elevó el número de personas que vivían en el hogar a 9. Abraham se adaptó bien a su nueva familia y se convirtió en un joven tranquilo y reservado que cumplía con su parte del duro trabajo, ya fuera en la granja familiar, ya en las vecinas. Pero lo más importante fue que, a pesar de su falta de escolarización convencional y alentado por su madrastra, continuó con su educación, recorriendo varios kilómetros a pie cada día para poder asistir a las clases que le impartían algunos maestros. Eludiendo la asistencia a la iglesia y a los servicios religiosos de la época, dedicaba su tiempo de ocio a la lectura. La Biblia, biografías diversas, libros de poesía, novelas de ficción como Robinson Crusoe, las fábulas de Esopo e importantes ensayos como la historia de los Estados Unidos de Grimshaw lo fueron convirtiendo en un autodidacta. Durante este periodo, el joven Abraham Lincoln desarrolló un gran talento para la imitación. Tal vez emulando a los predicadores que escuchaba y a los que mayoritariamente evitaba, se dejó conquistar por el arte de la oratoria. Libre de la atracción por las mujeres frívolas y la bebida, se convirtió en un asiduo visitante de la tienda del cercano pueblo de Gentryville. Allí se dio a conocer como un brillante narrador de historias inventadas. Alto y físicamente poderoso como su padre, Lincoln jugueteó como Mark Twain
con el sueño de convertirse en patrón de un barco de vapor en el cercano río Ohio. Pero en 1830 su familia volvió a trasladarse de nuevo. Lincoln tenía 21 años. Lincoln permaneció con su familia durante un tiempo y la ayudó en el traslado hasta el condado de Macon, en el estado de Illinois. Durante esta época, gracias a la oferta de un tal Denton Offutt, tuvo la oportunidad de participar en la construcción de una barcaza y navegar en ella a lo largo del río Sangamon desde Springfield a Nueva Orleans. Pero concluida esta emocionante tarea y con su familia ya establecida, pensó que había llegado el momento de independizarse. Después de un tiempo de indecisión, en 1831 se construyó una casa en New Salem, un remoto pueblo situado a unos 30 kilómetros al noroeste de Springfield. Allí estudió leyes y gramática, mientras se empleaba en los trabajos más diversos. Trabajó en la tienda de Denton Offutt durante un tiempo y luego aceptó el encargo de administrar un molino. Después se ocupó de la gestión de una tienda junto con el propietario, quien al morir le dejó con las deudas. Tras saldar estas deudas, Lincoln desempeñó empleos semioficiales, primero como administrador interino de correos y luego como perito suplente, lo cual le obligó a viajar por todo el condado, ampliando así su círculo de amistades. Al mismo tiempo, empezó a seguir de cerca las informaciones relacionadas con la política nacional. Durante la guerra contra Halcón Negro, estaba ya lo bastante bien relacionado como para ser elegido unánimemente capitán de su compañía por los pendencieros y borrachos chicos de Clary Grove. Aquellos 6 años fueron probablemente tan importantes en la vida de Lincoln como sus primeros 7 años. La estabilidad de la vida rural y la oportunidad que le dio de aprender y ampliar sus experiencias poco a poco comenzó a transformar a ese simple pueblerino en algo más. En 1834 fue elegido representante en el Parlamento del Estado, cargo que desempeñó durante 4 mandatos consecutivos. Lincoln aún no tenía una idea bien formada sobre temas como la economía o la política exterior, solo cree firmemente en una cosa: que los Estados Unidos deberían tener un gobierno central fuerte. Por ese motivo se unió al Partido Liberal. En la tumultuosa atmósfera fronteriza de Fierce Vandalia y luego en Springfield, Lincoln comenzó su formación política. Como representante liberal en el Congreso, formaba parte de la minoría, pero no transcurrió mucho tiempo antes de que se convirtiera en portavoz parlamentario, dirigiendo a su partido en la Cámara Baja. Incluso varias veces fue elegido unánimemente presidente de la Cámara. En general, durante esta época fue fiel a la línea del Partido Liberal, de la cual representó el verdadero motor. Solo en 1837, cuando el Congreso aprobó diversas resoluciones condenando las sociedades abolicionistas, Lincoln comenzó a mostrar sus convicciones personales. Junto con un colega del partido, Lincoln protestó contra aquellas resoluciones. En aquel mismo año, Lincoln fue a Springfield en un caballo prestado y con todas sus posesiones. Encontró alojamiento en casa de un amigo. Tras haberse licenciado como abogado el año anterior, ahora era ya un hombre de leyes en activo. No perdió el tiempo en formar una sociedad con J.T. Stewart, un rico y prominente miembro del Partido Liberal. Poco después, en 1842, se casó con Mary Todd, y entre 1847 y 1849 fue elegido para una legislatura en el Congreso, en donde se distinguió sobre todo, aunque no únicamente, por el hecho de que era el único liberal elegido por Illinois. Lincoln se adaptó con facilidad a la vida política de la capital, aunque según parece se tomó el aspecto social como lo había hecho cuando trabajaba en aquella tienda de Gentryville varios años atrás. Un observador de la época perfila este relato. Durante las fiestas de Navidad, el señor Lincoln entró en la pequeña habitación que se usaba como oficina de correos de la casa, donde unos pocos narradores geniales solían reunirse casi todas las mañanas, después de colocar el correo en los casilleros de los congresistas para intercambiarse las nuevas historias de las que se había enterado desde que se habían visto por última vez. Después de estar modestamente de pie en la puerta durante varios días, el señor Lincoln recordó una historia que decidió contar, y para Año Nuevo era aclamado como el mejor narrador de cuentos de la capital. Su sofá favorito estaba situado a la izquierda de la chimenea, y él, recostado en el sofá, solía estirar sus largas piernas junto al hogar. Durante esta legislatura como congresista, Lincoln habló en contra de la guerra con México y propuso la abolición de la esclavitud.
Pero sus esfuerzos fueron mal interpretados en su estado de origen, en Illinois, donde su partido fue derrotado en las siguientes elecciones y él fue acusado de ser un traidor. Desilusionado, Lincoln retomó su actividad como abogado. Trabajó tanto en el Tribunal Supremo del Estado como en los tribunales federales y pronto se labró una extraordinaria reputación. Después de Stuart, se asoció primero con Stephen T. Logan y después con William H. Herndon. Ambos eran hombres capaces que consiguieron un moderado éxito en sus ámbitos de competencia. Pero en instancias más altas, donde sus concienzudos estudios y la seguridad de su juicio daban sus mejores frutos, Lincoln brilló con resultados impresionantes. A pesar de todo ello, Lincoln era conocido por gozar de la camaradería que surgía en el humilde y a veces arduo mundo de los tribunales. Pero incluso allí, su devoción por el estudio era célebre. William Herndon describe la vida que llevaba con su socio en los tribunales. Le acompañaba con frecuencia en sus viajes de trabajo. Normalmente nos alojábamos en un hotel pequeño y ocupábamos la misma cama. En muchas ocasiones, las camas eran demasiado cortas para sus largas piernas y sus pies sobresalían, dejando al descubierto una parte de las espinillas. Colocaba una vela en la cabeza de su cama y leía y estudiaba durante horas. A veces lo veía así hasta las 2 de la madrugada. Mientras tanto, yo y los otros, que ocupábamos la misma habitación, dormíamos plácida y profundamente. De este modo fue como estudió a Euclides, hasta que supo exponer con facilidad todas las proposiciones contenidas en los 6 libros. Cómo podía mantener la concentración y fijar su pensamiento en un problema matemático abstracto, mientras Davis, Logan, Sweat, Edwards y yo llenábamos pesadamente el aire con nuestras charlas interminables, era un misterio que ninguno de nosotros podría explicar jamás. Durante este periodo, Lincoln tuvo oportunidad de pronunciar muchos discursos, conocer a mucha gente y seguir trabajando por el bien del condado. No era en ningún sentido un simple abogado de provincias. Muchos de los casos que aceptó estuvieron relacionados con asuntos importantes, como el derecho del condado a establecer un impuesto al ferrocarril que lo cruzaba, o la protección de los derechos de una empresa contra las violaciones externas. Ante un jurado, Lincoln se comportaba y exponía su sentido común, su astucia y su eficacia como orador de un modo que difícilmente hubiera podido mostrar ante el Congreso. Su meticulosidad cuando realizaba una investigación legal y su familiaridad con las leyes le permitían esquivar la palabrería y la oscura jerga legal, identificando el aspecto clave en cualquier controversia. No perjudicó su reputación el hecho de que se hiciera famoso por haber cobrado precios muy elevados, ni por rechazar casos discutibles. Tampoco el que se hubiera retirado de algún caso al descubrir durante el proceso que la demanda de su cliente era injusta. Lincoln era consciente de su comportamiento en el mejor sentido. Un abogado de éxito, afirmó, debe mostrar diligencia, atender rápidamente a la preparación de documentos y cultivar la oratoria espontánea como único medio de captar al público. La obligación de un abogado es superar las controversias y privilegiar la honestidad por encima de su éxito profesional. Trabajar, trabajar y trabajar, dijo, esto es lo más importante. Lincoln también aprendió a hablar y a escribir con la misma claridad con la que elaboraba su pensamiento, y en los años que pasó viajando por el distrito como abogado, sus convicciones políticas se definieron. Su filosofía política estaba próxima al liberalismo democrático de Thomas Jefferson. Fundando sólidamente sus convicciones sobre los principios anglosajones de libertad civil, defendió una ampliación de los derechos políticos. Esto implicaba defender que debía darse el derecho de voto a las mujeres mucho antes de que la idea obtuviera un apoyo generalizado. Tal vez porque nunca se identificó específicamente con ninguna creencia religiosa, fue capaz de dar a sus ideas un halo espiritual, de modo que pudieran ser más fácilmente comprendidas por la mayor parte de la gente. Sus objetivos políticos se convirtieron así en las aspiraciones no solo de un político, sino de todo un pueblo. De 1854 en adelante, tras la revocación del Compromiso de Missouri y el desasosiego general que provocó, Lincoln se concentró una vez más en la actividad política, uniéndose finalmente a la nueva coalición contra la esclavitud que se autodenominaba Partido Republicano.
Muy pronto se convirtió en un personaje vital para la fuerza de su nuevo partido. Poseía la habilidad de pronunciar unos discursos que aplacaban al creciente sector extremista y al mismo tiempo reafirmaban a los moderados. Al igual que moderó sus propias aspiraciones radicales con sentido común y la conciencia de que el progreso requería paciencia, pudo guiar a su partido a través de controversias tempestuosas, apasionadas y potencialmente disidentes. En 1858, Lincoln viajó por todo el estado con Stephen Douglas, apareciendo en debates públicos contra él. Este maratón concluyó 2 años más tarde con el famoso discurso ante el Sindicato del Cobre. Pero fue su habilidad para responder espontáneamente en los debates lo que le dio notoriedad. Herndon describió cómo Lincoln creció en confianza y en carisma gradualmente a medida que continuaba con sus apariciones públicas. No está exenta de interés una breve descripción del señor Lincoln en el momento de aparecer en público y de sus ademanes al hablar. Cuando estaba de pie, medía 1,92 m. Era enjuto y de figura desgarbada. Aparte de su aire triste y afligido debido a su habitual carácter melancólico, su rostro no tenía ninguna expresión característica o fija. Era estrecho de pecho y además andaba un poco encorvado. Al principio era muy torpe y daba la impresión de que le sería muy difícil adaptarse al ambiente. Durante un tiempo luchaba con un sentimiento de aparente inseguridad en sí mismo y de susceptibilidad, lo que se añadía a su torpeza. Cuando comenzaba a hablar, su voz era aguda, chillona y desagradable. Su porte, su actitud, su rostro amarillento, adusto y arrugado, sus manías o rarezas, sus extraños movimientos, todo parecía estar en su contra, pero solo era durante un breve tiempo. Pronto quedaba claro ampliamente que pocos podían competir con Abraham Lincoln cuando hablaba desde un estrado. Su fama se extendió rápidamente. Mientras lo hacía en 1860, una combinación de factores provocó que se propusiera su nombre como candidato a las elecciones presidenciales, lo cual fue aceptado mayoritariamente por el partido. El Partido Republicano optó por Lincoln como candidato a la presidencia exactamente por las mismas razones por las que le necesitaban en las calles. Era una fuerza poderosa para la unidad del partido. Cuando se inició la consiguiente campaña presidencial, se vio claro que era el propio país quien necesitaba desesperadamente una fuerza similar. En las elecciones de noviembre de 1860, Abraham Lincoln fue elegido presidente. Sin embargo, aunque su victoria electoral había sido holgada, en 10 estados del sur no le habían dado ni un solo voto. Incluso Illinois, su propio estado, le dio la espalda votando contra él. Fue un elocuente preludio de las dificultades que se avecinaban. Para los estados del sur, Lincoln no solo quería acabar con la esclavitud, sino con su estilo de vida y su economía. Se produjo la secesión de los estados del sur con la formación de la Confederación Sudista. Washington no se interpuso ni pareció reaccionar en ningún sentido. La propuesta Crittenden, un compromiso planteado a los estados sudistas a fin de mantener al país unido, se vio frustrada por el rechazo de Lincoln a permitir una prolongación de la esclavitud. Entonces dio órdenes claras al ejército para que se preparara a defenderse o reconquistar el sur. Aunque acusado por ambos bandos de inactivo o intransigente, el presidente Lincoln decidió intervenir. En una serie de discursos públicos estableció con firmeza la posición del gobierno y advirtió al sur que no continuara con el proceso de secesión. A medida que los pronunciaba, modificó ligera pero significativamente el contenido de sus discursos. En Harrisburg hizo la siguiente reflexión. Con frecuencia me pregunto qué gran principio o idea ha mantenido unida esta confederación durante tanto tiempo. No se trata simplemente de la separación de las colonias de la madre patria, sino del sentimiento expresado en la Declaración de Independencia, que no solo dio libertad a la gente de esta nación, sino esperanza a todos los hombres para el futuro. Fue esta declaración la que engendró la esperanza de que, con el tiempo,
todos los hombres se liberarían de la carga que pesaba sobre sus espaldas y de que todos tendríamos las mismas oportunidades. Este es el sentimiento encarnado en la Declaración de Independencia. Ahora bien, amigos míos, ¿puede salvarse esta nación sobre la base de estos principios? Si es así, me consideraré uno de los hombres más felices del mundo si puedo contribuir a su salvación. Pero si esta nación no puede salvarse sin renegar de estos principios, declaro que preferiría ser asesinado ahora mismo antes que rendirme. Más tarde, hablando en la capital, en Washington, su tono se volvió más emotivo y escalofriante. En la capital, Washington. En vuestras manos, mis insatisfechos compatriotas, y no en las mías, está la respuesta a una cuestión de primera importancia: la guerra civil. El gobierno no os atacará. No tendréis ningún conflicto si no sois vosotros mismos los agresores. No habéis hecho ningún juramento que se haya registrado en el cielo que os obligue a destruir al gobierno, mientras que yo he hecho el más solemne de todos para proteger, tutelar y defender la unión. Soy reacio al aislamiento. No somos enemigos, sino amigos. Aunque la pasión pueda haberse desatado, no debe romper los lazos de afecto que nos unen. Los místicos acordes de la memoria que ligan los campos de batalla y las tumbas de los patriotas en todo corazón viviente y en todo hogar de este gran país se sumarán al coro de la unión cuando sea tocado de nuevo, y sin duda lo será por los más nobles ángeles de nuestra madre naturaleza. Se hizo evidente que la intención del presidente Lincoln era evitar la guerra y la secesión, por muy imposible que pareciera. Pero para alcanzar este objetivo, él debía ante todo evitar las divisiones en su propio partido y luego dotarse de los poderes que necesitaba para plantear la guerra con el sur. En abril de 1861, Virginia, el estado más grande y más rico del sur, se unió a la Confederación. Entonces estalló la guerra. Lincoln fue acusado con frecuencia de falta de rigor en la administración, pero su habilidad para gestionar a las personas compensó ampliamente esta desventaja. Con paciencia y perspicaces razonamientos, fue capaz de controlar a sus opositores y a los miembros más vehementes de su gabinete, y casi siempre tuvo éxito en hacerles hacer lo que él quería que hicieran. Lincoln pudo, de hecho, haber tenido éxito en algunos de sus planes, como resultado de la misma falta de rigor de la que le acusaban. En muchos sentidos, siempre fue un hombre de pueblo de buen corazón, y el carácter informal de sus entrevistas oficiales restó animosidad a muchos enfrentamientos. La vertiente militar de su misión resultó más complicada. No existía ningún estamento que controlara la maquinaria de guerra del Estado. Además, muchos de los generales eran incompetentes o actuaban movidos por intereses personales, lo que los hacía inútiles para el gobierno. Uno de los problemas más comunes era que las tropas no eran de fiar bajo el fuego enemigo. Se mostraban proclives a la deserción y estaban divididas por elementos mercenarios que cambiaban de bando repentinamente. Además, los periódicos tenían tendencia a publicar información militar, desacreditar al gobierno y despertar la rivalidad entre los oficiales. La moral de militares y civiles se veía puesta constantemente a prueba. Lincoln deseaba que la guerra se pudiera resolver en una batalla que pusiera fin al conflicto. En lugar de eso, fue humillado por una serie de derrotas consecutivas. La búsqueda de un general verdaderamente competente fue una empresa difícil. George Brinton McClellan, un general de 34 años en la cúspide de su fama y su poder, era considerado un prodigio del arte militar. Primero rechazó la oferta de Lincoln de hacerse cargo del mando supremo, negativa que el presidente encajó con paciencia. Después discutió sus planes, aunque finalmente los aceptó, y a las pocas semanas fracasó al tratar de hacer honor a su henchida reputación en el campo de batalla. Lincoln relevó a McClellan del mando supremo, poniéndole no obstante al frente del ejército de Virginia, a las órdenes de John Pope. Pero cuando Pope también fracasó en su misión y McClellan se reveló falto de coraje ante el general confederado Lee, Lincoln entregó el mando supremo a diversos generales en rápida sucesión. Primero Burnside y luego Hoover, sin hallar por ello mejora alguna.
Una de las razones que explican los errores militares de Lincoln, por otra parte innegables, fue la fuerte presión que soportaba sobre sus hombros. El peso de la presidencia le oprimía más de lo que podría pesar a cualquier otra persona. Al principio, poco habituado a las cuestiones militares, Lincoln estudió libros de táctica y estrategia, escudriñó mapas, trabajó en las órdenes para el ejército, supervisó personalmente la preparación de suministros, perfiló los planes de las campañas y, finalmente, asumió toda la responsabilidad en ausencia de un comandante supremo más idóneo. Hubo ocasiones en las que Lincoln se sintió claramente incapaz de soportar la presión. La muerte de su segundo hijo, a la edad de 12 años, fue evidentemente motivo de dolor y de tristeza abrumadora. Mucho después de la muerte de su hijo, Lincoln recordó al coronel Cannon los versos de El Rey Juan. Y Padre Cardenal, te he oído decir que nos veremos en el cielo y conoceremos a nuestros amigos. Si eso es verdad, volveré a ver a mi hijo. Coronel, dijo Lincoln, ¿nunca habéis soñado con un amigo perdido, teniendo sin embargo la triste sensación de que no es real? Así sueño yo a mi hijo Billy. Él inclinó su cabeza y rompió en sollozos. ¿Os habéis sentido en dulce comunión con ese amigo, teniendo sin embargo la triste sensación de que no era real? Así sueño con mi hijo Billy. Y él inclinó la cabeza estallando en sollozos. El peso de su función pública no provocó nunca expresiones similares en él. Mientras la guerra civil proseguía, la presión comenzó a tener un efecto visible en Lincoln. Finalmente, entregó el mando supremo del ejército al general Ulysses S. Grant, pero ante el estancamiento de la situación militar, Lincoln se dirigió al Congreso. Se dio cuenta de que necesitaba un gesto político. Durante mucho tiempo se había resistido a imponer la abolición de la esclavitud por la fuerza militar, prefiriendo ampararse en una eventual y oportuna iniciativa legislativa. Hacia agosto de 1862 tenía lista una proclamación de emancipación que proporcionaría justamente ese resultado. Su única preocupación era que, una vez aprobada, la ley fuera ignorada y él no pudiera actuar hasta los meses siguientes. Entonces, el 22 de septiembre, hizo un anuncio con ocasión del Consejo del Gabinete. Este fue descrito por el secretario Chase. La proclamación de emancipación. Caballeros, como saben todos ustedes, he pensado mucho en la relación existente entre esta guerra y la esclavitud. Y todos ustedes recordarán que hace varias semanas les leí una orden que había preparado sobre este asunto y que, debido a las objeciones hechas por algunos de ustedes, no salió adelante. Desde entonces, mi mente ha estado ocupada con este tema y he pensado que el tiempo de actuar probablemente ha llegado. Creo que ha llegado el momento. Al día siguiente se publicó la proclamación. La esclavitud quedaba abolida. Pero Lincoln hizo tal proclamación por razones políticas más que morales. Era un hombre de su época, un hombre de palabra, no un librepensador iluminado como se le consideró en el siglo XX. Los hábitos de Lincoln no cambiaron y continuaron siendo irregulares y nada convencionales. Pero a medida que avanzaba la guerra, comenzó a comer menos y a pasar noches enteras sin dormir. Hacía poco ejercicio y sus ojeras se oscurecieron. A pesar de la evidente tensión, no perdió su sentido del humor y sobre todo su capacidad para reírse de sí mismo y de contar historias cuando tenía ocasión. En una ocasión, un destacado congresista fue llamado por el presidente poco después de un desastre. Lincoln empezó a contar una historia. El congresista se levantó de un salto y le dijo: «Señor presidente, no vine aquí esta mañana para escuchar historias. Este es un momento demasiado serio». El rostro de Lincoln cambió. «Ashley», le dijo, «siéntese. Le respeto por ser un hombre sincero y honesto. Usted no puede estar más ansioso de lo que yo lo he estado desde que comenzó esta guerra. Pero ahora le digo que si no fuera por estas válvulas de escape ocasionales, me habría muerto».
A pesar de la intensa presión, Lincoln siempre se mostró dispuesto a saludar a visitantes ocasionales o a recibir la petición de los hombres más humildes. Muchas de estas peticiones procedían de soldados. Desde el inicio de la guerra, Lincoln había solicitado clemencia para aquellos convictos por ofensas comparativamente menores desde el punto de vista militar. Aunque a veces confirmó la sentencia de muerte, su reticencia a sacrificar vidas humanas en vano pudo deberse a su creciente fatiga. El 19 de noviembre de 1863, al dedicar un cementerio a los soldados en Gettysburg, Lincoln elevó los pensamientos de la nación de los inminentes y desgraciados horrores de la guerra en una breve alocución que se ha convertido en su discurso más célebre. El discurso de Gettysburg. Los hombres valientes, vivos y muertos, que han luchado aquí, han consagrado este lugar muy por encima de cuanto pueda añadir nuestro modesto poder. El mundo no tomará nota ni recordará las palabras que aquí se pronuncien, pero nunca podrá olvidar lo que aquí sucedió. Somos nosotros, los vivos, los que tenemos que dedicarnos a terminar el trabajo pendiente de aquellos que lucharon aquí y contribuyeron en la gran tarea que nos queda por delante. Que con el homenaje a estos muertos aumente nuestra devoción a la causa por la que dieron su última muestra de devoción. Que podamos decir en voz alta que esos hombres no han muerto en vano, que esta nación bendecida por Dios pueda renacer bajo el signo de la libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparezca de la tierra. Sus palabras fueron significativas, aunque, como era usual en él, carecían de animadversión hacia el sur. El aspecto central del discurso era la idea de que la guerra civil debía verse como una reivindicación de una ley popular y la preeminencia de la democracia. Con este lema, Lincoln se dispuso a afrontar con valentía las elecciones de 1864. En el discurso de su reelección, Lincoln expresó de nuevo los sentimientos que ya había manifestado con respecto al sur. No juzguemos, advirtió, y no seremos juzgados. Y añadió, sin malicia hacia nadie, con caridad para todos. Esforcémonos en terminar lo que hemos emprendido para vendar las heridas de la nación. Hagamos todo lo que podamos para disfrutar de una paz justa y duradera. Dedicó todos sus esfuerzos para ayudar al sur en su reconstrucción, aunque también hay que decir que el Congreso hizo un esfuerzo similar para impedírselo. Pero sin una mano tan compasiva en la cúspide del gobierno, la posguerra para el sur pudo haber sido mucho peor de lo que fue. Tras la caída de Richmond, Lincoln visitó la capital confederada. Paseó por sus calles sin ser molestado o interpelado por los líderes sudistas. Su regreso a Washington coincidió por pura casualidad con la rendición del general Lee. Aquella noche del 11 de abril de 1865, Lincoln pronunció su último discurso. En él, hizo una llamada para que se permitiera al sur volver a formar parte de la Unión. Se han barajado muchas conjeturas sobre si el presidente estaba advertido de su inminente muerte. Más tarde, Mary Lincoln recordó que poco antes de morir pasaron frente a un cementerio de pueblo. Era un lugar retirado, sombreado por los árboles, y las flores tempranas de la primavera comenzaban a abrirse cerca de las tumbas. Era un lugar tan plácido y atractivo que detuvimos el carruaje y decidimos entrar. El señor Lincoln parecía pensativo e impresionado al mismo tiempo. Dijo, Mary, tú eres más joven que yo y me sobrevivirás. Cuando yo no esté, entierra mis restos en un lugar tranquilo como este. En aquella temprana primavera, Lincoln se mostró tranquilo, aunque insólitamente ensimismado. En aquel periodo, según parece, tuvo varios sueños premonitorios.
En uno en particular comentó que vagaba por la Casa Blanca de noche con todas las habitaciones brillantemente iluminadas, pero vacías. Luego oyó un lamento procedente de algún lugar, y cuando entró en la habitación del este se encontró con un cortejo fúnebre militar y una multitud de gente, mientras una voz le decía: «El presidente ha sido asesinado». Sea cierto o no, se advirtió un gran cambio en su rostro. Su aspecto, su porte y sus modales cambiaron extraordinariamente. De hecho, se había transfigurado. Aquella tristeza indescifrable que siempre había parecido un elemento esencial de su carácter cambió de pronto por una expresión de júbilo sereno igualmente indescifrable, como si fuera consciente de que había cumplido con el gran propósito de su vida. La noche del 14 de abril de 1865, en el Teatro Ford, el presidente Lincoln fue víctima de los disparos perpetrados por John Wilkes Booth. Tras yacer inconsciente toda la noche, murió a la mañana siguiente. Booth actuó movido por un sentimiento moral de odio hacia el hombre que había destruido su nueva llamada Confederación. Durante su último día de vida, Lincoln había discutido extensamente las propuestas para reconstruir el sur en una reunión del gabinete. Había expresado un deseo de que todos los sentimientos de venganza deberían ser dejados al margen y de que se tratara a todo el mundo con indulgencia. Hubo una gran oposición a sus planes. Con la muerte del presidente, esa oposición se desmoronó. Su martirio aseguró el cumplimiento de sus últimos deseos. El plan que posteriormente anunció el presidente Johnson se parecía mucho al que Lincoln había propuesto. Sin embargo, su fracaso al no encontrar un estratega militar válido antes de 1864 y su frustrada tentativa de coordinar él mismo las operaciones militares obligaron a Lincoln a aceptar ciertas críticas que empañaron sus logros políticos durante la Guerra Civil. Abraham Lincoln fue enterrado en Springfield. Muchos homenajes en piedra, en verso y en hechos se han realizado al que se considera uno de los máximos exponentes entre los líderes liberales de su nación. Pero de todos los homenajes, el mayor es sin duda aquel al que él mismo contribuyó: la defensa de la democracia y de la unidad de los Estados Unidos de América.